Y aquí estamos, hoy con 3 temas, Ya hemos atravesado el tema del flan, que nos dejó mal, el tema del jabón y por qué limpia, y ahora nos vamos a meter directamente en lo que es el codo y el dolor que nos produce cuando golpeamos, que es terrible. Seguramente, ahora vamos a traer un invitado, tiene que ver con alguna terminación nerviosa que tenemos en el codo, porque si no, pero antes, incluso antes, vamos a recurrir a esta sección fantástica que hemos dejado relegado por un tiempo y la verdad que vale la pena mostrar, que es lugar a dudas. En este caso, Connie fue a jugar, como hacemos siempre allí, con diferentes juegos que te dejan algún conocimiento, y se llama Vamos por Partes. Vamos por partes, sí. Cómo los músculos de la cara te van diciendo qué sentimiento, qué sentís, qué te está pasando. Muy interesante. Vean cómo jugué y aprendí. Obvio, Germán. Y no es competitiva, dale. No. Naka, ¿a qué vamos a jugar? Vamos a intentar detectar emociones, pero solo con algunas partecitas de la cara. Ay, así me que encanta. podemos empezar. Sí. Bien, y ahí te muestra una partecita de la cara. Sí, el entrecejo. ¿Pensás que con eso podés detectar qué está sintiendo la persona en la foto? No. Bueno, entonces puedes pedir otra pista. Ah, ¿puedo? Otra pista, sí. Otra pista. Ahí te muestra una partecita del ojo. Ahí sí. A ver. Para mí, tristeza. Tristeza. Correcto. ¿Voy otra? Dale, ahí te mostró una parte del ojo. Y ahí te está mostrando una parte de la boca. Para mí es asco. Me arriesgo. A ver. Sí, asco. Bien, lo hizo así. Voy a hacer otro más. Dale, uno más. Ahí es imposible. Tampoco. Otra pista más. Ay. Qué difícil este. Arriesga. Bueno, arriesgo miedo, pero no estoy segura. No, da tristeza. ¿Y qué partes de la cara te ayudaron más a detectar las expresiones que tenían? La parte de la boca. La parte de la boca. Y los ojos. Los ojos. Pero viste que en un momento cuando te apareció acá en el cachete dijiste, no, con esto solo no lo puedo sacar. Claro. Entonces viste que hay algunas partes de la cara que reflejan mucho mejor una emoción, te ayuda mucho más a entenderla. Me encantó este juego. En Todo Tiene Por Qué aprendimos que hay diferentes partes de la cara que nos dan mucha información sobre nuestro estado de ánimo. Estoy contenta. Buenísimo, en el Centro Cultural de la Ciencia, C3, donde hay un montón de juegos para que los chicos y la gente pueda divertirse y además aprender. Ahí hablábamos de la comunicación no verbal, ¿no? Claro. La cara. Con los gestos te dice todo. Total. Yo te hago así. Estás enojada. Enojadísima. Sí. Pero también hay músculos que te muestran. Porque si yo te hago así, es obvio porque estamos viendo esta parte. Pero si yo te tapo acá. A Karina Jelinek, cuando le hacían un plano y le hacía diferentes emociones. Claro, enojada. Y actuaba. Contenta. Tuve la misma sensación. Pará, porque si yo me enojo y hago así. Y yo, ¿te das cuenta que estoy enojada? ¿Te enojaste ahí? No, ¿Viste? te tapas el sol. Claro, no, porque te estoy tapando estos músculos que son los que te están mostrando que estás enojada. Acá no te dice nada. Claro, los ojos Pero se si estás acercan. contenta, sí. Mira, reíte, tapate los ojos. Y estás contenta. Claro. Y Depende de la estás emoción. triste Para la también, emoción. a ver, ¿estás triste? Siempre estoy triste. No, que no digas. Es horrible lo que dijo. No, Connie. No, Arrepentite. Arrepentite Ahí estoy públicamente. triste. ¿Qué actriz es? Malísimo, No, es verdad. Es buena, verdad, sos buena. Vos Mira, sos actriz. enojo. ¿Cómo es? Enojo. Ahí. Enojo. Qué notable. No, como que se le confunden, pero ahí va, Bueno, vamos a hablar de otra cuestión. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado. ¿De quién se trata, chicos, por favor? Viene el doctor Cristian Sierra. Cristian es médico especialista en ortopedia y traumatología, es jefe de sección de cirugía de la rodilla del Hospital Posadas. Es especialista universitario en ortopedia y traumatología por la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Le pido disculpas por esto que tuvo que soportar. Son cosas que pasan, ¿no? En la televisión es así. Bueno, la pregunta que le vamos a hacer, y vamos a charlar de varias cosas, pero puntualmente es, ¿por qué nos duele tanto el codo cuando nos golpeamos? Que a todos creo que nos ha pasado en algún momento. Esa electricidad que nos provoca. Es algo muy común. Lo primero que tenemos que ver es qué pasa ahí a nivel del codo a ese nivel. A ese nivel lo que pasa es un nervio, que es el nervio cubital. Pasa en lo que nosotros llamamos anatómicamente el surco epitrócleo olecraniano, entre dos huesos. ¿Qué pasa? Está muy expuesto ese nervio ahí. Entonces es muy común golpeárselo, más cuando hay espacios reducidos. Entonces se irrita ese nervio y da todo un dolor irradiado que iría a los últimos 2 dedos de la mano. Claro, esos son los dos que... Claro, ahí justamente estaba el dibujo mostrando cómo queda el nervio expuesto y es muy común de golpeárselo.
¿Por qué cuando nos golpeamos el nervio la sensación de dolor es como que se extiende mucho tiempo? No es como un dolor de unos segundos, sino que Sí. se extiende. El dolor neurítico lo que nos da es, sigue el recorrido del nervio, o sea, toca el nervio y Queda sigue la el recorrido sensación. del nervio. Y queda la sensación esa de, a veces de quemazón en la Sí. mano después de eso. Sí. Y hay gente que siente más dolor que otra, porque se habla mucho del umbral de dolor. Sí. Yo no sé si tiene una cuestión que ver con los receptores, o sea, de la piel, o es más cerebral eso. Hay dos cosas. Generalmente, lo del umbral del dolor verdaderamente existe, porque vos tenés por ejemplo, vos estás haciendo un trabajo manual, te golpeaste un dedo y podés llegar hasta tener una lipotimia por el dolor. Y generalmente vos podés tener una persona, un obrero que está acostumbrado, se golpeó el dedo y sigue Claro. trabajando. Pero aparte hay enfermedades que nos producen eso. Por ejemplo, la diabetes, lo que nos produce es una neuropatía, o sea, una enfermedad del nervio que no conduce como tiene que conducir. O sea, si comparamos el nervio con una autopista, sería que la autopista está congestionada. No llegaríamos a destino con la información que tenemos con ese nervio. En cambio, normalmente tendríamos que ir a una velocidad de conducción normal. Cristian, perdón, recién Sí. comentabas para... Después me vas a hacer la cara de dolor con el que estás. Sí. Es increíble. A ver, hacela ahora a cámara. ¿Eso Eso es dolor? preocupación, ¿no? Bueno, preocupada por el dolor. Ah, bueno. Mira vos. Tiene sentido. Sí, tiene Cristian, sentido. decías. No, yo mucho, la verdad me cuestan estos temas, pero... Perdón, pero el nervio me dijiste... ¿Y cuál no? ¿Cuál no me cuesta mucho? El nervio cubital es uno que está muy expuesto. Está muy expuesto, sí. A señor. diferencia de otros nervios que no están tan expuestos. Por ejemplo, ¿qué está tan expuesto? Imagínate que todos los nervios pasan por acá, pasan por muy cerca de No, a ver, no. digamos, te pasa cuando te golpeas el codo. ¿Hay otra parte del cuerpo que te genere esa misma Los sensación? pies. Otro lugar que tenemos muy común es al costado de la rodilla. Sí. Ah, Pasa el ciático popliteo externo, que a veces pasa que estamos apoyados sobre algo y sentimos que se nos duerme el pie. No sé si les ha Sí, pasado. claro, Sí, sí. ya. Lo hemos Sí. hablado en el programa incluso. Exactamente. Y pasa el tobillo también, ¿o no? Cuando Pero es lo uno se mismo. pega, es el mismo. Es lo mismo. Es pero el mismo este nervio nervio. que también está muy expuesto. Un Todo nervio que nervio está muy expuesto. Claro. Nosotros no nos olvidemos que si comparamos la anatomía, es muy parecida la rodilla con el codo, pero puesto al revés. Claro. Ahora, doctor, este nervio, Sí. nervio cubital, ¿desde dónde a dónde va? El nervio cubital nace en la columna cervical. Se forma en el plexo cervical y desde la cervical pasa por el hombro, el brazo, el antebrazo y llega a los últimos 2 dedos de la mano. Da la inervación, la sensibilidad de estos. La parálisis de este nervio lo que nos produce es la famosa mano de predicador, porque lo que produce es flexión de estos dedos y extensión de los otros. Muy bien. Y con respecto al umbral del dolor, por su experiencia, y porque a lo mejor seguramente que debe haber varios estudios, ¿es más frecuente que la mujer soporte más el dolor? Lo digo por el parto, ¿no? Porque digo, eso debe ser el dolor más fuerte, más duro, ¿no? Siempre nos dicen que los hombres somos más maricones, ¿eso, ¿no? Doctor, qué tenemos fuerte. mucho que ver. Y siempre nos dicen que tenemos mucha menos tolerancia. El umbral del dolor es muy típico de cada persona, ¿no? Es un tema. Pero... Pero no es una hay cuestión dos de dolores que género, dicen- digo. no es una cuestión de género para nada. El problema que tenemos nosotros es que hay 2 dolores que dicen que son los dolores peor tolerados. Uno es el del parto y el segundo es el cólico renal. Donde verdaderamente ve uno a una persona con un cólico renal y se retuerce del dolor. Hasta que elimina la piedrita, ¿no? Sí, terrible. Sí. No me pasó, pero he escuchado Sí, sí, relatos pero que son los 2 dolores desgarradores. que más... Bueno, lo importante del dolor, que es tan importante lo del dolor, que hay servicios de dolor dentro de los hospitales. Nosotros, por ejemplo, en el Posadas tenemos un servicio específico de dolor. O sea, es una especialidad dentro El de la tratamiento medicina. del dolor, sea cual sea la Sea cual patología. sea. El tratamiento Sea cual sea. específico del dolor. O sea, llegamos a eso, a especialistas en dolor. Claro. Bueno, queríamos aprovechar también el tema del codo para dispararlo para otro lado, no solamente por el dolor que nos genera, sino que además, históricamente, el codo fue, por ejemplo, una manera de medir Exactamente. distancias, de construir. ¿Con quién estuviste? Estuve con Marcela Svark, ella es matemática, para hablar justamente del codo, pero no como parte del cuerpo, sino como unidad de medida, porque esto, que puede ser así o así, porque hay 2 maneras, es una unidad de medida. Así que si vos en algún momento, no sé, te olvidaste una regla, 1 metro, podés usar el codo. La explicación de esto y de dónde viene acá en esta nota. Marcela, ¿el codo es una unidad de medida? Sí, es una unidad de medida porque permite pasar una característica física que una ve a un número. Y ese número permite poder comparar diferentes objetos. Entonces, ¿qué es el codo? El codo es una unidad de medida que lo que hace es tomar la distancia que hay entre la punta del codo y
la punta del dedo índice. Bien. Esto es lo que se llama el codo real, ¿sí? Pero también hay otra unidad de medida que usaban, que es el codo vulgar, que es la distancia que hay entre la punta del codo y el puño cerrado. ¿Y se usaba para diferentes cosas? Sí, se usaba para diferentes cosas, para medir cosas vinculadas a la arquitectura o para medir cosas que fueran más cercanas a la vida cotidiana. Esta era como la unidad de medida, es decir, que era la referencia que tenían. Esta medida fue la primera medida que se usó, la empezaron usando los egipcios 4.000 años antes de Cristo, o sea, hace 6.000 años. ¿Ellos para qué la usaban? Bueno, ellos la usaron para, por ejemplo, para construir las pirámides. ¿Y otras culturas también utilizaban el codo como medida? Claro, los hebreos estuvieron mucho tiempo bajo la dominación egipcia. Sí. Cuando llegan a la Mesopotamia se empieza a tener esta medida en otras regiones, en cada región la empiezan a medir, la miden con error, la miden un poco distintos, también las características fisionómicas de las personas son distintas. Eso te iba a decir, medían distinto. Claro, hay pueblos que son más altos, pueblos que son más bajos y bueno, entonces medían distinto. Entonces ahí dejamos de tener como una única medida del codo y las medidas del codo empiezan a cambiar. Por ejemplo, el codo persa eran 50 centímetros, que está en el medio entre lo que era el codo real y lo que era el codo vulgar. ¿Y eso lo usaban para medir cosas más largas? Claro, por ejemplo, los griegos, que también adoptaron el codo como unidad de medida, sabían que 300 codos era un estadio. Y por ejemplo, los griegos, una de las cosas que hicieron fue medir la circunferencia de la Tierra en el Ecuador. Y saben que esa circunferencia eran 250.000 estadios. ¿Y hoy en día se usa el codo como medida? Bueno, en la actualidad se sigue usando, por ejemplo, en países poco desarrollados del Medio Oriente para medir cuestiones que están vinculadas a la industria textil. Muchas gracias, Marcela. El codo como unidad de medida en todo tiene un porqué. Ahora, qué problema, ¿no? Porque no mide lo mismo el de un tipo de 2 metros que el de un Exactamente. tipo de 1,60. Ahí ya, ¿qué codo tomamos para Claro, medir? ¿cómo hacer? ¿Cuánto es la medida exacta? O sea que esas eran medidas, bueno, Más. no demasiado exactas. Exacto. Pero de todas maneras bien vale la pena recordarlo. Y después hay otra cuestión y otra particularidad que tiene que ver con el codo. Yo no quiero mirarlo a Cristian porque no quisiera decir que es egoísta o que es tacaño. Pero la verdad es que esta expresión, Sí. el codito de oro, ¿no? Un tipo tacaño, un tipo avaro, alguien que no pone Fíjate un que sope. tiene protección. Bueno, claro que se pega ahí. Mirá cómo se dio Qué cuenta. oportuno. Sí. Porque Claro, sos muy tiene razón. observador. Eso es muy observado. Pero no, bueno, eso me lo pusieron por otras cosas, Germán. Porque fue muchas pulsadas, qué sé yo. Acá te ganó una mujer de 80 años. Lo recuerdo Me quería perfectamente. dejar ganar por 50, pero no, en serio, fue Pero, terrible. Fui llevando a la casa. pero también vamos a ver esta curiosidad. ¿De dónde viene esto del codito de oro? ¿Saben ustedes? Ni idea. Los facultativos. No. Ah. No sé, pero, entiendo que puede llegar a doler también, ¿no? Claro. Y sí. Al Claro, que si ese le así duele codito de pagar, oro, el le debe doler. nervio, Le debe doler. pero Algo no le es duele. específicamente por eso. Sí, no el codo, le duele otra cosa. Tiene que ver con otra cuestión. Vamos a verlo. Todos escuchamos alguna vez que una persona, para decirle a otra que era poco desprendida con el dinero, utilizaba la expresión codito de oro o simplemente codito. Pero, ¿de dónde viene ese término? Según parece, a principios del siglo XIX, en México, gran parte de los pastores del norte comercializaba su ganado en la frontera con Estados Unidos. Pero una vez que vendían la mercadería, empezaban a tener problemas porque se les pagaba con monedas de oro, algo que los convertía en presas muy requeridas para los bandidos. Para evitar ser asaltados, inventaron una bolsa que se colgaba del hombro y se podía esconder abajo de la ropa. Como les quedaba a la altura de las costillas, los pastores solían apretarla con el codo para evitar que las monedas hicieran ruido. Con el tiempo, la expresión pasó de boca en boca y quedó asociada a personas que no quieren soltar su dinero en ninguna circunstancia, inclusive ni para comprarse algo. Tanto se expandió que salió de las fronteras de México y se le dice codito de oro a los tacaños en varios países, entre ellos la Argentina. Bueno, ahí está, ¿ves? Como conocemos un poco más de dónde viene esa expresión. Sí. Yo no la utilizaba desde hace mucho, de cuando era chico, pero bueno. Está bien, no sé si Codito de ahora. oro. Vos que sos joven, no sé Codito de usa. oro, no, sos medio codito. Sí, lo codito escuché. sí, ¿eh? ¿Codito sí? Codito de oro me sonaba más raro. Yo quiero Raro, volver no, al... antiguo. Qué feo lo que nos dice, ¿no? Sí, decías. Yo quería preguntar, ¿qué es el codo de tenista? Sí, el codo de tenista es una inflamación que se produce del otro lado, sería de la parte externa del codo. Generalmente se produce por mecanismos de pronosupinaciones forzados. Una vez viene un paciente al consultorio y dice, bueno, tenés un codo de tenista, pero yo nunca jugué a tenis. ¿Y entonces? Se puede producir por esos mecanismos, yo decía, de pronosupinación, un paciente que se pone a pintar un techo
puede tener esa patología, cuando no está acostumbrado a hacer esos movimientos. O sea, cuando uno está acostumbrado a hacer ciertos movimientos, como nos pasa cuando vamos al gimnasio, que empezaste la primera semana te duele todo. Sí. Bueno, con esto pasa lo mismo. Lo otro que tiene mucho que ver también es la parte de la técnica, o sea, que no se hacen los golpes como tiene que ser en el tenista, que puede producir eso, y también la fuerza la fuerza que tenemos en el golpe, las cuerdas muy duras y eso. La vibración de la cuerda, ¿no? Por eso ahora se usan los antivibradores en las raquetas. Y bajarle la tensión a veces, ¿no? Porque pensamos que la raqueta es rígida, la muñeca es rígida y se transmite. Y de eso toda la se fuerza al recupera codo. con ejercicios, hay que operar, ¿no? Es muy poca la casuística que termina operándose, pero generalmente se lo ponen en reposo, un tratamiento kinésico, a veces se puede llegar hasta una infiltración y bueno, y tratar de reintegrarlo lo más rápido posible a la vida deportiva, ¿no? Ahora, los problemas en el codo son complejos, porque si uno, por ejemplo, se quiebra el codo, ¡ay! bueno, hay que yesarlo, pero no es tan fácil como cuando es radio o cúbito. El problema que tenemos con el codo es que es una articulación, o sea, que tiene movilidad. Y lo que tenemos que darle rápido es vuelta a esa movilidad. Por eso antes veíamos, hace muchos años, que se ponían muchos yesos, pero era gente que tenía mucha rigidez en el codo que daba después. Había que hacerle muchísimo tiempo un tratamiento de rehabilitación. Ahora a veces se operan, se le da estabilidad al codo y se lo empieza a mover mucho más rápido. Yo creo que vamos a mover todos mucho el codo en un ratito. Vamos a hacer este movimiento, mira. Ay, no me digas. Porque la producción No me digas. rápida de reflejos. Qué bien. Dijo, ¿querías flan? Ahora van a comer flan. Y ya lo estoy viendo ahí un costadito. Así que la verdad, espectacular. ¿Vamos a las conclusiones, chicos? Claro que sí. Y le entramos al plan con Tuti. Y entramos con todo. Antes, Quiero ver. ¿hay suficientes? No hay plan para vos, Diego. Podemos hacer todo el programa nuevo. Lo repetimos. El primer plan es para vos, que estabas desesperado. Por favor, chicos, vamos. Sí, el tema del flan. Vamos a ver si se tiene agujeritos. Si tiene agujeritos o no, es una cuestión estética, no cambia el gusto. Pero si querés que no tenga agujeritos, atención, cuando mezcles los huevos, cortá el ligue entre la yema y la clara, pero no mezcles de más. Si mezclas de más, van a aparecer agujeritos. Otra cosa más, cuando pones el flancito al horno, la mezcla al horno, si calentás muy rápido, con mucha temperatura, van a aparecer los agujeros. Dejale una temperatura baja, más tiempo y no va a haber agujeritos. También hablamos del jabón. Perdón, Connie, llamaron de cocineros argentinos para llevarse a Cristian. Vamos, Cuando bien. quieran, ¿eh? La respuesta es, Esa, está librado. Cristian. Voy a comer, vamos todavía. También hablamos del jabón. El jabón es muy importante para limpiar cosas grasosas. Y en esto tiene que ver su estructura. ¿Ve? Tiene una cabeza polar, ¿sí? Que tiene afinidad con el agua, y una cadena que es no polar, que tiene afinidad para las cosas grasosas. Entonces generaría como un enlace entre lo polar y no lo polar, y así arrastra las cosas grasosas de la suciedad. Y el último tema fue por qué nos duele el codo cuando nos pegamos. Bueno, hay un nervio que se llama nervio cubital que va desde las cervicales a estos dos dedos. Está muy expuesto porque no hay nada que lo contenga o lo tape. Por eso cuando nosotros doblamos el codo o le pegamos al codo, nos duele y vemos las estrellas. Muy bien. ¿Qué tal las conclusiones? Perfecto. Doc, Muy bien, muy bien. Rápido podía comer, ¿no? Sí. A lo mejor dijeron una barbaridad, pero el tipo dice, no, bárbaro. No, Vamos, es oye. espectacular. Bueno, perfecto. Nos está llamando. ¿Tiene algún aditivo, crema, dulce de leche? No, es flan solo, ¿no? Solo. Tanto no podíamos. Perfecto. Te escapas con los cocineros y te hacen una cremita, pero no importa, vamos a comerlo así. Nos vamos a ir y nos vamos a despedir con Sandra Mianovich. Sandra Mianovich cantando un hermoso poema de Mario Benedetti, en donde en un momento dice, en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y en otro momento habla de un flan y también se refiere al jabón. No, mentira. Nos vamos, gracias, adiós. A comer, chicos, a comer. Porque sos mi cómplice y todo.